Iniciar. Muy buenos días a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en este programa del Café Tecnopedagógico, esta charla tecnopedagógica que en esta semana, bueno, en este viernes 10 de septiembre, nos ocupa el tema de habilidades STEM con Scratch. Antes que nada, sí, déjenme compartir mi pantalla para comentarles que, bueno, originalmente estaba programada la doctora Guillermina Jiménez Rasgado, a quien enviamos un saludo, un abrazo. Lamentablemente, la doctora tuvo un inconveniente de salud y ahorita está en proceso de recuperación y deseamos fervientemente que en cuanto ella ya se recupere bien, pues nos pueda ampliar un poco más la cuestión de Scratch, porque la doctora pues se ha movido mucho en estos ámbitos y seguramente en cuanto ella esté mejor y podamos reprogramar, vamos a tener otra sesión con ella, que no necesariamente va a ser exactamente lo mismo que vamos a ver hoy, sino al contrario, o sea, vamos a tener la perspectiva de la doctora Guille, pero por hoy sí les pido su comprensión, no cancelamos el café, vamos a tener la sesión, pero la vamos a tener conmigo. Yo sé que a lo mejor no es todo lo que se esperaba y que con la doctora Guille, que es más experta en ese aspecto, pero pues vamos a aprender juntos esta parte de Scratch, pero Scratch puesto como un programa que nos ayuda a lograr habilidades, pero ciertas habilidades que son precisamente los que nos trae hoy. Entonces voy a dar paso a los últimos participantes que vamos a admitir para que podamos continuar. Y pues como ustedes saben, la dinámica de las charlas es precisamente pues charlar. Así que espero que se hayan preparado su cafecito, yo aquí tengo ya el mío, y vamos a empezar entonces a charlar. ¿Qué saben ustedes de las habilidades STEM? ¿Las han escuchado? ¿Las han leído en alguna parte? Cuéntenos, por favor. No sé si quieren comentar igual en el chat o igual tomar el micrófono y pues vamos a ver quién nos comenta antes de iniciar. Más que pasar lista, por favor, coméntenos si saben algo de las habilidades STEM, las han escuchado y todos los colegas también que nos visitan, que son docentes que generalmente imparten en nivel básico también. Tenemos algunos colegas que están en la docencia. A ver, entonces, ¿alguien quiere comentar qué son las habilidades STEM? O si no las han escuchado, pues también. Nos dicen aquí que, a ver, Aurora, adelante, Yamilet. Bienvenida, buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días a todos. Principalmente me suena como habilidades STEM, a lo que hace referencia principalmente a lo tecnológico, a la organización que existe en habilidades, pues, por ejemplo, pueden ser como en ingenierías, como ciencias matemáticas y todo eso en cuanto a la tecnología. Ok, gracias, Yamilet. Y fíjense que es en parte lo que estas habilidades proponen, pero son habilidades que de hecho voy a ir dando entrada a las últimas personas para que ya nos dejen un poquito más ya trabajar, por eso es importante la puntualidad. Y miren, las habilidades STEM tienen mucho que ver con esta parte, sí, lo que dice Yamilet, la tecnología, las matemáticas, pero también tienen que ver con lo interdisciplinar, es decir, lo integral. Tienen que ver con cuestiones de ciencia, con cuestiones de tecnología, con cuestiones de ingeniería, de artes y de matemáticas. Esa es una formación multi e interdisciplinar donde no estamos viendo materias aisladas, sino que estamos desarrollando conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, valores que van relacionadas precisamente a todo este cúmulo de escenarios en los que los seres humanos nos movemos y nos desarrollamos. Entonces, este es el planteamiento que trae el movimiento STEM, que es un movimiento a nivel internacional y que seguramente ustedes en algún momento dado van a tener que consultar como parte de los procesos de formación. El problema que tenemos con la escolaridad es que tiende a ser muy fragmentaria, aislada. O sea, llevamos una materia de ciencias, llevamos una materia de tecnología, llevamos una materia de ingeniería, llevamos una materia de arte y una materia de matemáticas. Y cada maestro lo trabaja de manera
individual con sus estudiantes. Puede ser que en el mejor de los casos se hagan 1 o 2 proyectos en los que en la misma clase vean algunas cosas de las otras áreas, pero aquí el planteamiento STEM es proyectos integrales donde estén todos esos elementos y donde podamos trabajar en colectivo, tanto los estudiantes como los profesores. Ese es el movimiento STEM. ¿Ok? Bueno, entonces no omito mencionarles que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, en cualquier momento pueden, por favor, levantar la manita o voy a estar también leyendo el chat, porque hoy sí no tuve apoyo para la lectura, entonces vamos a estar en esto. Ok, bueno, entonces, precisamente cuando vislumbramos esta cuestión de trabajar con Scratch, vimos la posibilidad también de que estos proyectos que involucran ciencia, educación, ingeniería, arte, matemáticas, que muchos le oímos a las matemáticas, por eso a veces nos metemos en carreras de ciencias sociales y humanidades, cuando las matemáticas o la matemática es parte de nuestra vida. Ese es uno de los mitos también que trata de abordar esas habilidades STEM, quitar esos miedos o esos sesgos que hay sobre ciertas asignaturas. Entonces, cuando abordamos este tipo de proyectos, no podemos soslayar la importancia de considerar el contexto en el que van a ser abordados estos proyectos. Y en este contexto es muy importante tener en mente los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Alguien ha escuchado sobre los objetivos de desarrollo sostenible? Si tenemos aquí docentes, ¿los trabajan con sus estudiantes? ¿Y por qué se deben trabajar o no se deben trabajar? ¿Nos quiere comentar alguien en lo que doy entrada a los siguientes? ¿Sí? ¿Podrían comentarme, por favor? Igual, si no los han escuchado, podemos escribir en el chat que no, y también agilizamos aquí la reunión. ¿No? Sí, doctora. Adelante, Leti. ¿Querías comentar algo? Los objetivos de desarrollo sostenible, sí los bueno, yo sí los he estudiado, y en el ámbito educativo, pues es muy importante tenerlos en cuenta, pues para desarrollar alternativas o soluciones a problemas. Ok, muchas gracias. Creo que alguien quiere participar. No sé, coméntenos, por favor. Priscila, adelante. Adelante, Priscila. Si abres tu micro, por favor. Pero sí me interesaría saber. Por el contrario, ¿no? ¿Sí? El grupo de cuatriles puede recorrer hasta Priscila. 2 kilómetros al día. Ok, Sí. como que te perdimos un poquito, pero adelante, coméntanos, por favor. Yo la verdad pues no había escuchado hablar sobre ello, pero pues sí me interesaría mucho saber. Además de controlar los ácaros. Ok, gracias. Y de hecho, fíjense que nos debe de interesar por varias razones. Primero, porque ya nos estamos acabando al mundo y todos estos temblores que estamos teniendo, esos fenómenos naturales que ahora se han estado exacerbando, estas inundaciones que estamos viviendo en todo el mundo, pues tiene que ver precisamente con la factura que nos pasa el mundo por nuestros comportamientos erráticos de generaciones, ¿eh? O sea, no es exclusivo de nosotros. Leti, ¿querías comentar algo? Sí, maestra, pues sí había escuchado un poco sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que todos estos pues van de la mano para poder implementar nuevas estrategias, nuevas herramientas para que el mundo o la sociedad pues tenga un mejor desarrollo tanto en lo natural, en lo social, en lo económico. Bueno, eso tenía yo entendido, no sé si esté en lo correcto. Así es, y fíjate que tocas un punto muy importante. ¿Por qué los debemos abordar desde la educación? ¿Por qué si es algo que lo tienen que hacer los gobiernos o no tenemos que hacer nada nosotros o qué onda ahí? Porque es una agenda completa, como ustedes pueden ver, y toda esta agenda tiene objetivos que van relacionados desde el fin de la pobreza, el hambre, la salud, la educación, la igualdad de género, el agua limpia, la energía asequible y no contaminante, el trabajo, la industria, de reducir las desigualdades, comunidades sostenibles, la producción y consumo responsables, el clima, la vida submarina, los ecosistemas terrestres, la paz, justicia, instituciones sólidas y las alianzas que se tienen que hacer para poder cumplir
estos objetivos, ¿por qué los tenemos que abordar en la educación? ¿Y qué tienen que ver con las habilidades STEM, que son precisamente las que estamos viendo hoy? No sé, Leti, ¿quieres comentar algo al respecto? Pues por lo que yo tenía entendido es que pues es muy importante porque nos vamos formando como personas y nosotros mismos nos vamos abriendo nuevas oportunidades y esas oportunidades debemos considerarlas y no para no dañar al medio ambiente. Bueno, de ahí te comentaré, gracias Leti, pero les comentaré que de hecho es también, al igual que las habilidades STEM son integrales, ¿Puedo participar? los objetivos de desarrollo, claro, claro que sí. Yo ¿Quién les es? quería Es decir, Irma. sí, que creo que son importantes porque creo que al incluirlas en la educación desde, no sé, puede ser desde la escuela secundaria, pues como que nos va impulsando a mejorar y quiere decir que nos garantiza una mejor educación. Si nosotros vamos desde temprana edad pensando en todos los objetivos, en que eso nos va a mejorar en la calidad de vida, también en la calidad de lo laboral, entonces a futuro nos garantiza una mejor vida. Y creo que también con las habilidades que hablamos, así como decía usted, que a veces le corremos a las matemáticas o al inglés, yo era de esas personas. Pero creo que para que tengamos una buena preparación, debemos de incluir todas esas habilidades, creo que van de la mano. O sea, no todas las carreras, aunque nosotros por más que busquemos y elijamos una que no lleve inglés, matemáticas, son básicos. Y creo que deberían ir de la mano. Y si nosotros nos ponemos a pensar, si nos metemos a arte, lleva matemáticas, debemos de hacer, no sé, una diagonal, debemos de ver los ángulos. Si nos metemos también a educación, también en educación a veces, por muy mínima que sea la cuenta, a veces hacemos cuentas, o incluso también al leer textos, tenemos a veces que pronunciar algunos autores que son en inglés o cosas así, entonces creo que debemos de ir ahí las habilidades mejorando un poco en todo e ir viendo como que otras, porque creo que esas habilidades apenas, me comentaba una de mis hermanas que apenas no tiene muchos años que salieron y creo que no todos las están poniendo en práctica, todos los docentes. Sí, gracias Irma. Y fíjense que hoy lo padre es que se conectó mucha gente joven y qué bueno, porque finalmente algo de lo que decía Irma es, bueno, muchos tal vez cuando empezamos con las clases estamos viendo qué es lo que nos gusta, sí, pero no estamos viendo el para qué nos estamos educando. Y precisamente con todo esto de la pandemia sobre todo y este sacudón que nos ha dado el mundo y la vida para decir, miren, están actuando irresponsablemente, esto les va a pasar y les está pasando, pues es la necesidad de educar para el bienestar, pero no solamente el bienestar mío, sino el bienestar social, el bienestar de la naturaleza, el bienestar de todo lo que me rodea y con lo cual yo vivo y convivo. Y en ese aspecto, estas habilidades STEM te dicen, si vas a armar algún proyecto o alguna estrategia, tienes que considerarlo en el marco de estos objetivos porque estamos educando a las personas para el bienestar, para la sostenibilidad de las sociedades presentes y futuras. Y en este aspecto también, con todas estas situaciones que se están dando con la pandemia y lo que viene después, aquí les quiero compartir algunos aspectos que se están poniendo en la mesa y que sí sería bueno que ustedes vayan o tomando notas o tomando fotografías o empezando sobre todo a reflexionar sobre esto y sobre todo también los colegas docentes que nos hacen el honor de acompañarnos, cómo lo están aplicando o cómo ya estamos empezando a trabajarlo, a lo mejor desde lo híbrido o a lo mejor todavía desde lo virtual. Recuerden que está abierto el chat para comentarios y yo les voy a compartir solamente algunos de ellos. Miren, por ejemplo, se habla de algunos aspectos que igual pueden variar porque las concepciones sobre la educación y sobre el ser humano que queremos formar van a ser muy disímbolas o van a ser muy diferentes en función a los contextos en los que estamos trabajando, pero aún así un proyecto de nación todavía no lo hemos trabajado y eso pues es importante, un proyecto de nación post-COVID. Y vamos a ver que hay algunos aspectos que tienen que ver con la resiliencia comunitaria, no la resiliencia solamente psicológica, sino vamos a tener la oportunidad de contar en los próximos cafés con una colega psicóloga buenísima que nos va a hablar de la resiliencia como algo integral.
el aspecto de la compasión, y no solamente hacia las personas, hacia los demás seres vivos. La biofilia y la sostenibilidad. La biofilia, que es precisamente ese amor, ese reconocimiento a la vida y no solamente la vida humana. El manejarnos en la incertidumbre. Si piensan todavía regresar a lo de antes, están muy equivocados y muy equivocadas. Si piensan que vamos a tener certeza y que ya no va a haber más pandemias, también, o sea, estamos en un proceso en el que hoy más que nunca esos 7 saberes para la educación, para el futuro, necesitan formarse y necesitamos vincularlos con esas habilidades STEM y con esas situaciones de aprendizaje innovador, un aprendizaje que está vinculado a esto, a personas que sepan moverse en la incertidumbre, adaptarse a los cambios, proponer y no que se amilanen o no que cancelen o no que simplemente digan no puedo. Esas personas no van a tener cabida en estas circunstancias que hay. Pónganse, por ejemplo, a ver estas perspectivas de un educador que va a formar niños que probablemente van a tener diferentes profesiones. Y en esas profesiones, pues tienen que ver también ese aspecto holístico. Y viendo esta parte de las habilidades STEM, que tienen precisamente mucha relación con esta mirada holística, yo les voy a compartir aquí en la pantalla. De hecho, vamos a trabajar algunas simulaciones. Se los voy a compartir, por ejemplo, el aspecto de la ciencia. Ahorita las vamos a ver un poquito separadas y ya después con Scratch las vamos a ver juntas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la ciencia hay muchísimos aspectos y les estoy compartiendo aquí en la pantalla, perdón, en el chat, estos links que tienen que ver con los simuladores que a lo mejor varios de ustedes ya han utilizado, y si no los han utilizado, es una forma también de trabajar importante para la enseñanza de la ciencia, sobre todo cuando no han estado dispuestos o abiertos los laboratorios, ¿no? Entonces aquí lo que podemos ver, por ejemplo, son diferentes simuladores que tienen diferentes niveles de compatibilidad para que se puedan poner en diferentes plataformas. Y a través de estos simuladores también podemos promover o autoaprender los experimentos. Yo lo que haría, en todo caso, sería preguntar si en algunas de las carreras que ustedes cursan o que ustedes imparten o en las materias que ustedes imparten, creen que puedan utilizar estos simuladores. Eso sería como que mi pregunta, en lo que yo voy también dejándolos pensar. Y aprovecho también para compartirles, y les voy compartiendo en el chat las ligas, así que por favor, si gustan, también pueden consultarlas. Aquí tenemos otra liga que es Discovery en la escuela. Y Discovery en la escuela es una iniciativa muy interesante en el siguiente sentido. Es quien no conoce el canal Discovery, por ejemplo, bueno, creo que ahorita está caído el servidor. Y en el canal Discovery nosotros encontramos, por ejemplo, pues estas diferentes perspectivas que tienen que ver con la parte de la ciencia, cómo la ciencia va transformando nuestro mundo y cómo también podemos meterlo dentro de nuestras sesiones de clase. Igual, si yo no doy propiamente clase, a mí me dan clase, ¿cómo puede ser también un espacio importante para ello? Creo que no me permite, pero bueno, en el caso de estos, entonces yo les preguntaría, ¿en qué circunstancias creen ustedes que podemos, por ejemplo, meternos a PET Simulations y o a las páginas de la NASA que también aquí, por ejemplo, están? Hay algunas páginas de la NASA, algunas páginas que generalmente están en inglés, y aquí viene otra cosa que decía Irma, el inglés es el idioma de la ciencia. Si alguien habla una lengua originaria como su lengua materna y aparte el español, pues es muy afortunado porque ya es bilingüe. Pero ahora, con estas circunstancias, prácticamente tendríamos que ser multilingües. Si no, a lo mejor hablar o leer perfectamente, el inglés va a ser uno de los idiomas que más tenemos que estar preparados y preparados. También volvemos a lo mismo, no es una cuestión exclusiva del maestro de inglés, sino que el ir dando algunos pequeños textos o pedacitos de inglés a nuestros estudiantes, o el ir también saliendo de esa zona de confort y leyéndolos ayuda. Ok, bueno, está tardando en cargar aquí los simuladores, pero igual no sé si alguien quiere comentar algo al respecto antes de que nos vayamos a la siguiente habilidad que tiene que ver con tecnología.
Ok, no sé, seguimos, coméntenme por favor. Y creo que aquí dice Lucía, aprender diferentes habilidades, conocer distintos conocimientos nos ayuda a formarnos como personas para ayudar a los demás. Y Marilyn nos dice, los objetivos de desarrollo sostenible es un plan para conseguir un futuro sostenible para todos. Y de hecho, dos aclaraciones, no son recientes, el problema es que no los hemos logrado alcanzar en años. Está cañón ese asunto. Y lo otro, no son exclusivos de un nivel, tendrían que enseñarse desde nivel preescolar hasta posgrado. De hecho, les diré que muchas de las investigaciones que se nos piden que hagamos nosotros, los investigadores, tienen que cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Y en la parte de tecnología, pues lo que hoy vamos a ver tiene que ver precisamente con este gatito que ven aquí, que es de una plataforma llamada Scratch, y que esta plataforma surge precisamente para que nosotros aprendamos a programar, pero lo aprendamos a hacer de una manera más visual. A lo mejor sí quita algunas habilidades importantes, como son esas habilidades para aprender, transitar de un lenguaje natural a un lenguaje de programación. Hay otras iniciativas que ahorita les voy a compartir muy interesantes, pero que sin embargo también se necesita para desde la niñez. Muchos niños ocupan Scratch y van a ver por qué es un programa muy sencillo, para empezar a trabajar el pensamiento computacional. Y pensamiento computacional no solamente tiene que ver con programar, pensamiento computacional tiene que ver con el pensamiento crítico, analítico, con el pensamiento algorítmico, o sea, tiene que ver con muchas habilidades. Y precisamente Scratch trabaja con estos bloques que vamos a ver aquí. Miren, por ejemplo, estos bloques que ven son conjuntos de instrucciones. Un programa es un conjunto de instrucciones. Y cada elemento del bloque, si ustedes son observadores o observadoras, embona perfectamente con ese conjunto de instrucciones. La idea de Scratch es programar es sencillo, pero lo que yo, Elvia, programo, también lo puede abrir Irma o Naú, y lo puede reprogramar y puede hacer cambios. O lo que Naú programa, lo puede compartir con sus estudiantes y ellos pueden construir a partir de ahí otro código. Entonces, esa es la filosofía con la que trabaja Scratch y esa es la filosofía con la que trabajan las habilidades STEM. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario hasta ahorita, pero les quiero presentar que también hay dentro de Scratch la posibilidad de programar, pero también tenemos otra posibilidad de programar, pero hacerlo de una manera más, todavía más amplia. Y aquí les estoy compartiendo este enlace de robótica pedagógica móvil. Esta robótica pedagógica móvil es una iniciativa que existe en México, es de las pocas iniciativas que existen en México, me atrevo a decir, que no implica que compres algo. Porque generalmente los que nos hemos metido a cursos de robótica, a mí me ha tocado meterme a cursos de robótica, generalmente vienen ya con un kit que te venden y tú armas. El planteamiento de esta página que lideré aquí el doctor Enrique Ruiz Velasco, que es muy connotado a nivel nacional, precisamente porque él tiene un récord Guinness en el que varios niños de diferentes edades construyeron su robot y lo programaron con este dispositivo móvil. Nos muestra, por ejemplo, cómo empezar a generar algunos proyectos que no implican que compres cosas, sino que implican que, por ejemplo, utilices algunos elementos que puedes, sí, si quieres construir o reciclar. Hay un libro que él tiene que se llama Narrativas Tecnopedagógicas Digitales, que si gustan después ya les comparto el enlace, de hecho está en Google, y van a ver cómo desde, no sé, botellas o diferentes elementos se puede también construir un robot y programarlo a través de esta aplicación que él tiene, que está libre en la app de Play Store, y ustedes pueden descargar. La aplicación se llama Educatrónica y es una aplicación que han trabajado desde niños de primaria y el planteamiento es que la sigamos trabajando con nuestros estudiantes en los diferentes niveles educativos. ¿Cuál es la ventaja de Educatrónica? Que te convierte un lenguaje común, como ahorita el que utilizamos, y te ayuda a estructurar
a lenguaje de programación. Entonces, eso es uno de los elementos que todavía nos ayuda a interactuar entre estos tipos de lenguaje. Antes de pasar al arte, quisiera ver si hay alguna pregunta hasta acá o si todo va bien, algún comentario, alguien que quiera compartir o comentar algo, o vamos bien, igual a todos nuestros invitados de hoy. ¿Todo bien? Sí, maestra, todo está bien, todo claro. Ok, bueno, ahora les acabo de pasar tanto en el chat el link de robótica pedagógica y también les acabo de pasar este link de Google Arte y Cultura, que espero que ya lo hayan visto, porque una de las actividades que también consideran las habilidades STEM son habilidades relacionadas y actividades vinculadas con el arte. ¿Y qué tiene que ver esto que se presenta en la pantalla con el arte? Pues mucho, porque también la fotografía es una de las ramas del arte y cómo también a través de la fotografía nosotros podemos dar cuenta de todos estos aspectos que inciden en el desarrollo sostenible. Pensando, por ejemplo, en que nos acompaña aquí el doctor Naú, no sé si todavía está aquí, pero sí que nos acompaña de la Facultad de Turismo. Hay un turismo sustentable o sostenible, usted me va a corregir, doctor, si es que está por acá. Y precisamente en este tipo de turismo también pueden o podemos formar a los estudiantes para fortalecer o visualizar que pues un proyecto turístico o ecoturístico tiene también o puede considerar esas vertientes de entretenimiento, concientización, y una de esas vertientes es la parte artística. Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, consultar el National Geographic de Aprende en Casa. Y no es Aprende en Casa el programa de la SEP, sino que está padrísimo. Ahorita se los voy a mostrar y se los voy a ir compartiendo. Este es un Aprende en Casa, pero de National Geographic. Y en National Geographic, por ejemplo, nosotros también podemos integrar estos aspectos del arte con aspectos que vienen, por ejemplo, a la formación. Miren, por ejemplo, National Geographic nos puede invitar a una clase virtual y gratuita y en español de fotografía. Imagínense esto, o sea, estas posibilidades que hay y todas estas galerías de fotos magníficas de los mejores fotógrafos alrededor del mundo, pues pasan precisamente en National Geographic. Imagínense, vean qué belleza de fotografías y qué forma tan importante de concientizarnos de la vida y de los ecosistemas terrestres, que de hecho es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Si nos vamos a otros vertientes del arte, vamos a encontrar también esta página de arte y cultura de Google que ya les comentaba, y en la cual les decía que también era importante pues vincular la apreciación artística, y para vincular la apreciación artística nosotros podíamos, pues por ejemplo, resolver algunos juegos. Miren, por ejemplo, aquí voy a jugar este rompecabezas con ustedes. A ver, voy a ponerlo en multijugador y puedo compartir el enlace por diferentes redes, pero yo lo que voy a hacer es compartírselos aquí en el chat de Google Meet. Permítame un segundo. Voy a compartírselos aquí en el chat de Google Meet. Por favor, revisen el chat. Y vamos a ver si ya están aquí para que puedan iniciar o ayudarme a este rompecabezas. No sé si alguien se pudo meter. Que me comenten, por favor. Sí, ya estoy dentro, maestra. Ok, muchas gracias. Pues ayúdame a resolver el rompecabezas, ¿no? Ya veo que ya están moviendo pies. Ah, perfecto. Es la joven con el anillo de perla, ¿no? Aquí viene, por ejemplo, el autor. Miren, aquí así nos tiene que quedar. Y aquí viene también más información sobre la obra. Híjole, creo que lo saqué, ¿no? De quién la hizo, ¿no? El cuadro más famoso de Vermeer, ¿no? Entonces, es una figura imaginaria que representa cierto tipo de personaje. Platiquen, ¿ustedes siguen en el rompecabezas? Sí, ¿verdad? ¿No? Ustedes sí están activos. Sí, entonces, maestra. Vean cómo esta posibilidad también de integrar estos aspectos lúdicos con la apreciación artística nos da una mirada también como parte, ¿no? Sobra decirles que Google tiene pues una gran cantidad de museos y cómo también nosotros podemos conocer más sobre los artistas detrás de la obra
a partir de estas experiencias virtuales. De hecho, pues hay varias buenas prácticas que tienen que ver con las visitas virtuales a museos y también con estas cuestiones de apreciación artística a partir de juegos, ¿no? Tiene varios juegos y como ven, este juego de multijugador, pues nos está ayudando y son rapidísimos para resolver rompecabezas. Yo les preguntaría, ¿qué habilidades desarrolla el resolver un rompecabezas? ¿Desarrolla alguna habilidad que tenga que ver con la STEM? ¿Colegas? Y Sí, aunque maestra. no sea virtual, adelante, adelante. Sí, sí. No, puede seguir. Discúlpame. Ok, bueno, pues nos Yo, decía... Ciro, Adelante, adelante, por favor. creo que la capacidad que desarrollamos para rompecabezas es la lógica, ¿no? O sea, hacemos un plan a futuro para desarrollarlo. O sea, en qué parte va cada una, y desempeñamos, pues, nuestro cerebro va diseñando lo que es la imagen. Así Eso es es, como un ejercicio mental. muy bien. Y fíjese que también nos ayuda con esta parte de ver, como lo dices bien, lo que va primero, pero también establecer un orden. Y ese orden, por ejemplo, de piezas o de visiones para completar algo, que en este caso es una pieza artística, ya ven, ya se equivocaron algunos en las piezas, tiene que ver con la programación, tiene que ver también con esa habilidad para detectar algoritmos, con esa habilidad de síntesis, con esa habilidad de análisis. Miren, felicitaciones, ya lo armamos y quedó padrísimo, pues enhorabuena. Entonces, como ustedes pueden ver, las habilidades STEM no solamente están desvinculadas, aquí también estamos trabajando habilidades que pues tienen, que a lo mejor no están muy relacionadas con la parte de ingeniería, por ejemplo, pero están relacionadas con esas habilidades de pensamiento que también se promueven. Y vamos a ver la parte de matemáticas. Miren, en la parte de matemáticas hay muchísimos aspectos que sí tendríamos que rescatar desde la docencia, sobre todo para quienes damos materias en el área de las ciencias sociales a nivel superior, tendríamos que rescatar esta necesidad de comprender las matemáticas, pero no para resolver a lo mejor problemas dados, sino para ver, por ejemplo, que las matemáticas nos ayudan a entender, como lo decía Irma, una obra de arte, que nos ayudan también a apreciar una obra musical, que nos ayudan a entender por qué, por ejemplo, está aumentando el número de contagios o cómo ese ansiado efecto de la inmunidad del rebaño no llega y va a estar cañón que llegue porque hay una situación matemática también ahí involucrada. Entonces, las matemáticas como un elemento para comprender al mundo, y yo les estoy compartiendo también aquí en en el enlace, en el chat, este enlace de Mad Snacks. Mad Snacks es precisamente esta página en la que ustedes pueden, por ejemplo, probar un snack. Puede ser que diga, ay, pues es que a mí nunca me enseñaron las matemáticas así, de esta manera, y pues yo más que chutarme una clase de matemáticas, que también lo pueden hacer con Khan Academy, que es una plataforma muy buena, que probablemente ya varios se han ayudado, o con Julio Profe, que también dice mi hijo que ha salvado al sistema educativo con varios niveles, pues pueden probar Mad Snacks. Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver diferentes animaciones, juegos, o también tiene aplicaciones para iOS, en donde podemos ver diferentes juegos con aritmética, probabilidades, razón, proporción, etcétera, ¿no? Incluso las fracciones, que son el coco de varios, y no son juegos que solamente estén vinculados a niños. También ustedes pueden ver que el juego no es una actividad que está reservada únicamente a la infancia, sino que también los mayores jugamos. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Pues a ver que nuestras habilidades de pensamiento no son exclusivas de una asignatura, no son exclusivas de una actividad que sea exclusivamente de esas asignaturas, y por lo tanto, cuando hablamos de pensamiento computacional, hablamos de todo este tipo de pensamientos. Cuando hablamos de pensamiento matemático, hablamos también de una parte humanista que tiene que ver no con no desesperarnos en resolver el problema, sino que tiene que ver cómo ese problema impacta en mi comprensión del mundo, en mi relación con él. Entonces, imagínense que todo esto lo vayamos trabajando desde preescolar y cómo lo podemos seguir fortaleciendo y crear personas
con una conciencia vinculada a estos proyectos, a estas visiones y a profesionales que van a ponerlas en ejercicio, ¿no? Entonces, ¿cómo creen ustedes que podemos desarrollar estas habilidades? ¿Qué se les ocurriría? ¿O qué aspectos ustedes creen que debemos ya de empezar a movilizar para empezar a desarrollar y a trabajar habilidades STEM? Profa, Adelante. creo que, no sé, en los ratos libres para desestresarnos muchos jugamos otro tipo de juegos o a veces, no sé, incluso con la familia luego tenemos juegos familiares. Entonces supongo que esto sería una buena iniciativa. No sé si si tenga alguna aplicación como para compartir con otras personas, como lo hacía usted que dijo que entre todos hiciéramos el rompecabezas. Entonces eso iba a estar muy bien porque, no sé, entre 4 integrantes de la familia podríamos armarlo como si fuera un rompecabezas en sí, que lo tuviéramos aquí en físico. Y también creo que los juegos es muy importante el nombre porque el nombre llama la atención y las imágenes también porque no parece que sea algo de educación sino un simple juego. Por ejemplo, lo de los monstruos, lo de zombies, a muchos les llama la atención. Entonces creo que eso también es muy importante, que sea llamativo, que no, si le ponen números, obviamente no me va a llamar la atención. Ok, Irma, pero no pierdas el foco. O sea, ok, es padre jugar, permítame tantito, es padre jugar, pero no debemos de perder la intención del juego. O sea, la intención del juego es concientizar y también la intención, no nada más de jugar, sino la intención de cualquier estrategia y cualquier material es que esto trascienda. Entonces, matemáticas, sí o no, vamos a ver números. O sea, tampoco vamos a esconder los números ni vamos a esconder razones, proporciones, sino que vamos a empezar a ver la forma de cómo vamos a integrar matemáticas con arte, con ciencia, con tecnología. Ese es el planteamiento. Ok, entonces, miren, quiere participar Ángel y también, si puedes bajar un poquito la mano, Irma, si es que ya no quiere participar, porfa, para que no nos confundamos. Y creo que estaba también Ángel y Joshua. A ver, entonces, Ángel y ya después Joshua, por favor. Sí, ok, bueno, en mi caso, yo de pequeño solía jugar con mi mamá, me lo compré en una feria de libros. Es un juego de mesa en la cual aplica las multiplicaciones. Con 2 dados se lanza uno y el número multiplicado por esos dados, entre los cuadros tienen que encontrar entre toda esta lista el número hasta que se acabe todo. Es para desarrollar la multiplicación rápida y la velocidad motriz. También contiene divisiones. Incluso hay otros juegos como el triángulo mágico que en mi opinión pequeños son muy divertidos y ayudan a... No tiene su micrófono abierto porque se escucha feo. A ver, déjenme aquí silenciar. Por favor, sus micrófonos, colegas. Adelante, Ángel. Ajá, continuamos. Okay. Sí, como estoy explicando, yo de pequeño jugaba mucho con los juegos de mesa y mi mamá me compró mucho este juego que es un juego matemático, en la cual con 2 dados yo los tiraba y con estas 2 fichas de acá, pues los 2 jugadores, los dados tirados se multiplicaban y el resultado tenían que encontrarlo rápido en toda esta lista. Y así hasta acabar las 50 fichas que hay. El primero de los 2 sale ganando. También contiene división, que es algo que ayuda mucho al razonamiento matemático y ayuda más si juegan entre pequeños, como el ajedrez, pues ayuda a la velocidad motriz. También otros juegos como el triángulo mágico, que son juegos matemáticos que sirven un montón, en mi opinión, de pequeño. Sí, y ahorita que veamos Scratch, me vas a decir si estos juegos que estamos, que me estás compartiendo, que nos estás compartiendo a todos, Ángel, pueden ayudar para esas habilidades. Muchas gracias por compartir. Y ahorita retomamos contigo. Joshua, adelante y regresamos ahorita a la presentación. Buenos días, maestra. Bueno, yo en mi caso, en la prepa, tenía un profesor que luego nos ponía a jugar Kahoot, no sé si lo haya escuchado. Sí. Luego nos ponía a competir entre nosotros mismos a quién era el que contestaba más rápido y nos daba cierto tiempo. Regularmente nos ponía preguntas de historia, español, matemáticas y así, luego competíamos pues para ver quién era el que ganaba, ¿no? Y cada que ganábamos, pues nos daba no sé, un premio más que nada, aunque no valía la pena, pues, pero era más que nada para ver esa competencia a nivel académico. Ok, pero ahí te va. Y volvemos a lo mismo. Ok, jugamos, pero ¿para qué?
ganamos, pero para el premio, o sea, ¿cuál fue el sentido esencial del juego, el sentido esencial de ganar? Ahí voy, y es precisamente lo que quiero que reflexionemos. O sea, si nosotros ponemos cualquier estrategia, esas estrategias tienen que estar vinculadas con la concientización y el desarrollo de esas habilidades. Y miren, les voy a poner en la mesa es la importancia de esto con este concepto, que ojalá y los vayan anotando, porque son conceptos que ya se salen a lo mejor de esos esquemas que tenemos de, bueno, pongamos un Kahoot, sí, está bien, o sea, es una buena aplicación, pero ¿qué haces con Kahoot? Y aquí, por ejemplo, la propuesta que traen algunos colegas a nivel nacional tiene que ver con estos laboratorios cibertrónicos. Laboratorios cibertrónicos como espacios que pueden tener diferentes niveles de conectividad, donde pues ahí a lo mejor no podemos poner un Kahoot, pero podemos hacer o construir el robot con material reciclado y ya después nos lo llevamos a la escuela donde vamos a trabajar la parte de la electrónica y la parte eléctrica, por ejemplo, ¿no? La parte mecánica. Esos espacios donde vamos a tener tecnologías de diferentes tipos. Por ejemplo, un martillo o un desarmador es una especie de tecnología, pero también la aplicación esta de Educatrónica descargada va a ser. Scratch es una tecnología, pero lo que yo quiero, y insisto, en que no se vayan de esta charla con la mentalidad de que únicamente Scratch es el único programa o la única parte de un desarrollo de habilidades STEM. Un proyecto STEM es un proyecto amplio. A lo mejor van a tener un espacio, por ejemplo, en Google Arte y Cultura, otro espacio en Scratch, otro espacio en el salón, otro espacio en la comunidad. O sea, son proyectos que tienen que ver con muchas actividades y son proyectos que no van a consistir en entregar una tarea, un resumen o en ganar una competencia, sino que son proyectos amplios y que van a tener una trascendencia y sobre todo mucha reflexión, mucho énfasis en el proceso, más que en entreguen la maqueta, entreguen esto. O sea, son proyectos que nos obligan a pensar de manera distinta la forma o el para qué nos estamos educando. Entonces, aquí vamos a meter esta cuestión clave que de hecho ahorita vamos a empezar a trabajar, que es la cuestión de los algoritmos. Vamos a trabajar estos procesos de pensamiento, los problemas, los lenguajes cotidianos, lenguajes a lo mejor académicos, lenguajes técnicos que tengan que ver con ciertos términos, pero sobre todo pasar de un lenguaje cotidiano a un lenguaje, por ejemplo, de programación, implica desarrollar varios procesos y la base de esto, y hoy lo vamos a trabajar, es el desarrollar un buen algoritmo y también ir traduciendo este algoritmo a un espacio virtual o a una interfaz virtual, que en este caso va a ser Scratch. Y bien, pues vamos a empezar con Scratch y les voy a presentar cómo es el programa. No sé si alguien ya lo ha utilizado. Cuéntenme, por favor. Scratch. Miren, Scratch está aquí, lo buscan en Google y directamente ustedes pueden entrar a él. Déjenme copiarles la dirección del vínculo para que ustedes puedan ingresar y se tienen que registrar. Aquí está en el chat. Y aquí, por ejemplo, lo que ustedes van a encontrar en Scratch, pues es que primero se tienen que registrar y cuando ustedes entren a Scratch, por favor cierren un micrófono. Hay un micrófono abierto, gracias. Cuando ustedes entren a Scratch, lo que van a encontrar es este tipo de pantalla en el que van a encontrar menús para crear, para explorar, para ver algunas ideas que ustedes pueden aplicar a sus proyectos, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, les puede también, si son nuevos en el programa, como seguramente va a ser para varios, les puede presentar incluso hasta tutoriales que son muy sencillitos para que ustedes puedan, por ejemplo, animar un nombre, imaginar un mundo, crear música con la programación, crear una historia o hacerlo volar, ¿no? Entonces, todos estos botones son importantes, pero nos vamos a la parte de crear. Y en la parte de crear, vamos a meternos a un editor. Y aquí es precisamente donde empieza a surgir esta magia de los proyectos para trabajar programación, porque lo que vamos a ver es una página del proyecto donde va a tener 3 secciones. Vamos a tener una sección que es de las secciones principales que tiene que ver con el código. ¿Alguno de ustedes alguna vez tuvo alguna clase de programación
¿Llevó alguna clase de lenguaje de programación? Cuéntenos, por favor. O si hay alguien que ha programado, coméntenos, por favor. Adelante, Ángela Alexander, y también creo que anda por aquí el maestro Miguel. Aquí me vas a ayudar mucho, doctor Miguel, si andas por aquí. Sí, yo en la preparatoria llevé este lenguaje de programación, JavaScript, uno que, programas no es un lenguaje, pero sí es programación como Visual Basic, entre esos. Ok. También un poco de Python. Son los Y cuéntanos cómo era el ambiente. O sea, el ambiente, generalmente, ¿qué te pedían para programar? Adelante. La verdad, al comienzo del curso, siempre nos enseñaban todo, cómo funcionan los códigos, para qué funciona tal. Y al final, ya entre más íbamos avanzando, ya íbamos creando códigos más complejos para hacer. Por ejemplo, yo llegué a hacer una base de datos conectada a SHA con los servidores. Todos los códigos los teníamos que inventar yo. Hay algunos códigos que incluso se perdían y era muy estresante estar buscando ahí en qué parte nos equivocamos un código, porque si colocamos una coma de más o algún signo de más, el código marca error. Y la verdad sí llegaba a ser muy estresante hacer todo eso. Encima los libros que nos daban eran grandes para leer, o sea, prácticamente tenía que estar en la silla sentada durante todo el día para estar haciendo todo eso. Así es, Alexander. Y aquí hay dos cosas que caracterizan, y me vas a corregir, Alexander, si hay otra más. Para poder programar, vamos a traducir un lenguaje natural a un lenguaje artificial. O sea, yo no puedo decir, pues aparece una persona hablando y pide tu nombre. No, sino que la máquina lo va a entender a su propio lenguaje, y ese lenguaje es precisamente lo que se traduce en un código. Un código tiene instrucciones que generalmente se asociarían a los verbos que nosotros tenemos para hacer algo. Por ejemplo, si yo voy a hacer, no sé, voy a hacerme mi café, pues yo necesito llevar a cabo una serie de pasos y necesito tener claridad en cómo esos pasos van ordenados para que después esos pasos se traduzcan a acciones concretas. Entonces, un lenguaje artificial implica acciones concretas, reducidas, traducidas a un lenguaje máquina y por lo tanto escritas de cierta manera, que es lo que se llama sintaxis. Entonces, esto no lo vamos a ver en Scratch. Por eso es un ambiente como que amigable, pero yo les recomiendo, y si les interesa, podemos hacer algo de robótica pedagógica con Educatrónica, que es la aplicación que también nos va ayudando a trabajar en la programación, pero ahora orientada a la creación de un robot, pero eso lo podemos ver en las sugerencias que ustedes después nos hagan. Entonces, les comentaba, creo que alguien quiere hablar, pero antes de darles la palabra, antes de dar la palabra a Manuel, y también hay pedirle aquí al maestro Miguel, al doctor Miguel que anda por aquí, que también anda más en el ámbito de la programación, nos apoye. Les quiero comentar que aquí los códigos, si ustedes ven, lo primero que caracteriza Scratch es que los códigos están diferenciados por colores. ¿Se van dando cuenta? El azul es de movimiento, este morado es de apariencia, tenemos códigos rositas para el sonido, eventos tiene que ver con lo que va a pasar cuando yo reciba un mensaje, presione una tecla, dé clic al ratón, etcétera. El control tiene que ver con esas estructuras o bucles, ¿no? Repetimos 10 segundos, por siempre va a pasar esto, si pasa esto, entonces pasará esto, si no pasa esto, entonces no pasará esto. O sea, son estas estructuras de decisión, por ejemplo. Y los sensores, por ejemplo, cuando alguien toque un cierto color dentro de este espacio, ¿qué va a pasar? Los operadores tienen un color verde para trabajar estas operaciones o estas cuestiones aritméticas, por ejemplo, las variables que tienen que ver con establecer algunos aspectos que pueden ir cambiando o teniendo valores o acciones distintas y se combinan con otros tipos de códigos. Y los bloques, que los bloques va a estar padrísimo ahorita lo que vamos a ver con los bloques. Tenemos aquí esta parte de disfraces, en donde nosotros podemos también editar a nuestro personaje. Tenemos esta parte de sonidos, donde podemos regular la intensidad del sonido que va a emitir nuestro personaje, si es lo que queremos acá. Aquí es precisamente donde cuando yo pongo un bloque, donde yo pongo un evento, empieza a aparecer precisamente esto, ¿no? Miren, por ejemplo, al presionar la bandera verde, que es precisamente este evento, viola. Entonces presiono yo la verde
Pero, ¿qué pasa aquí? No tengo sonido. Entonces, lo que yo voy a necesitar para que se escuche esto, o sea, sí dice hola, sí hace la instrucción, ¿se van dando cuenta? Puede ser que incluso yo diga, bueno, voy a ponerle aquí otro. Miren, ya vieron cómo se va armando estos bloquecitos. Yo diga también después ¿no? Primero diga hola y después A ver, déjenme aquí parar y volver a iniciar. Aquí creo que tengo que ponerle aquí otro orden. Y para los bloques o para los sonidos, nosotros podemos, por ejemplo, aquí darle este signo de más al final. Y aquí yo puedo elegir o poner estos bloques como el texto a voz. Miren, entonces, al elegir, por ejemplo, estos bloques de texto a voz, yo aquí ya tengo esta posibilidad de meter estos sonidos que se supone se tienen que escuchar. A ver, déjenme poner acá. Hola. Bueno, no me gusta la voz, ¿no? Entonces acá lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, también cambiar el tipo de voz o también incluso cambiar el idioma. A medida que yo voy metiendo los bloques, yo puedo meter, miren, por ejemplo. Hola. A ver, déjenme quitar este bloque que está acá. Miau. Ajá. Ok, a ver. Miau. Bueno, porque le puse voz de gatito, por eso no dice hola, dice miau, pero igual yo le pude haber cambiado, ¿no? Miau. A ver, déjenme, y le cambio, y vamos a ponerle a lo mejor una voz de tenor. Otra voz distinta. Ahora, si yo no quiero este gato, que es el gato de Scratch, aquí yo puedo cambiarlo, y aquí tenemos también estas posibilidades de elegir otros objetos. Y tenemos una gran cantidad de objetos, podemos elegir personas, animales, ¿no? Diferentes tipos de planteamientos que ustedes pueden hacer, desde planteamientos muy específicos hasta muy metafóricos. Entonces, ahorita vamos a ver, esta es la herramienta, pero la herramienta, si no se le da un sentido STEM, entonces pues no nos sirve de mucho más que para entretenernos un rato, pero acuérdense que nosotros queremos buscar Scratch o usar Scratch con sentido. Entonces creo que quieren participar. Manuel, adelante. Sí, buenos días, doctora. Sí, para comentarles también, respondiendo a la pregunta que había planteado al inicio, a mí me tocó programar desde lo que fue el Quick Basic, el Visual Basic, y hemos visto cómo esto ha evolucionado. Turbo Pascal también me tocó. Esto se ha facilitado mucho, ¿no? A mí me encanta mucho esta programación precisamente, y pues lo que nos ayuda a desarrollar es el pensamiento lógico matemático y cómo vamos dimensionando, ¿no? Esta parte. Gracias, doctora. Sí, y yo aprovecho, te pregunto acá, por ejemplo, ¿cómo ves Scratch? O sea, ¿se asocia mucho o ayudaría más a desarrollar ese pensamiento a comparación de los ambientes donde tú programaste? Completamente. Es muy amigable Scratch, a mí me encanta, y precisamente lo que comentaba Ángel, Scratch, yo he visto la bondad de que puede ser desde preescolar, siempre y cuando el niño ya aprenda a leer, a escribir, puede tomar el ratón, el mouse, hasta nivel preparatorio, licenciatura, y se hacen programas muy bonitos. No, hermosos, esas maravillas. ¿Qué has hecho con Scratch? Coméntanos, compártenos antes de entrar a la actividad. Yo con Scratch he montado lo que son ambientes de aprendizaje, precisamente. Tuve la oportunidad de trabajar en educación a distancia por parte de la coordinación en secundaria con la maestra Victoria Casariego. Ahí fue donde tuve la oportunidad de conocer estos talleres, precisamente que ella los impartían. En su momento, después desapareció las jefaturas, bueno, ya no se pudieron trabajar más, pero sí tuvimos la oportunidad de conocer muchos de estos talleres, precisamente. Y sí se crean lo que son ambientes, se crean lo que son escenarios, porque el gatito se monta en un escenario y después se hace la animación, ¿no? Yo lo quise comparar en algún momento con Flash, pero no, lo supera, definitivamente. Sí, y lo supera porque, como bien lo dices, es muy amigable. Yo nada más tenía aquí una última pregunta, a ver si nos puedes compartir. ¿Quién ha usado más Scratch? ¿Tú o tus alumnos? ¿O cómo? ¿Cómo lo has vivenciado? En un inicio lo ocupé yo para conocerlo. Yo me apasioné, la verdad, ¿sí? Y entonces, con base a eso,
yo le planteaba los nuevos retos a mis alumnos. O sea, es que me decía, es que no se puede. Le dije, sí se puede. A ver, piénsale en esto, en esto. Y es precisamente, ¿no? Ese pensamiento lógico matemático que uno los impulsa a que lo desarrollen. Aquí está esta parte, ¿no? Es muy interesante. Gracias. Sí, no, pues gracias a ti, sobre todo porque nos compartes estos elementos. Ahorita vamos a hacer un ejercicio juntos con Scratch, pero también quiero compartirles que esto que decía aquí el colega aparece aquí en esta parte, los fondos. Miren, por ejemplo, vamos a agregar otro personaje y vamos a ver, por ejemplo, aquí un fondo, ¿no? Supongamos que agregamos aquí este osito y vamos a ponerle también aquí un fondo. Ay, creo que no se eligió el oso. Tengo aquí algunos problemas con la red, quizá porque tenemos muchas personas en Meet. Aquí está ya, perdón. Y aquí, por ejemplo, tenemos un fondo. En esta esquina inferior derecha tenemos la posibilidad de empezar a construir nuestros escenarios. Entonces, por ejemplo, imagínense, no sé, en el gato y no sé, este oso en el Gran Cañón, ¿no? Por ejemplo, o en la era jurásica, que pues nada que ver a lo mejor, pero pues aquí está. Entonces, nosotros podemos acomodar aquí nuestros personajes y en función de esto, también podemos empezar a construir lo que ustedes quieran. Con Scratch puede haber desde historietas, desde videotutoriales, probablemente, desde juegos. Me han tocado, por ejemplo, estos juegos también matemáticos que ustedes vieron en los Mad Snacks. Estos Mad Snacks pueden construirse con Scratch. ¿Y de dónde encontramos estas ideas maravillosas? Precisamente, déjenme y le pongo aquí me voy aquí en archivo. Tenemos esta maravilla, bueno, déjenme salirme aquí, vamos a abandonar. Tenemos esta maravilla de que nosotros podemos ver qué hacen los demás. Acuérdense que uno de los elementos que tiene Scratch es esta parte de compartir. Entonces, si yo, por ejemplo, veo algún trabajo que me gusta mucho, por ejemplo, a ver, déjeme, me regreso acá. Si yo veo algún trabajo que me gusta mucho o yo veo estos proyectos destacados, miren, por ejemplo, aquí tenemos un interactivo. Aquí a lo mejor lo hizo este profesor o profesora, no lo sé, y a mí me gusta. Entonces, cuando yo comparto mis proyectos, generalmente yo voy a meter instrucciones, yo voy a meter algunas notas y algunos créditos, y yo aquí cuando le dé la banderita verde, que es precisamente eso que le dice el proyecto empieza, aparece precisamente esa simulación. Creo que es una simulación lo que vamos a ver aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a añadir agua o vamos a añadir aquí, vamos a ponerle café, no lo sé, a ver qué aquí, creo que me pide aquí, y vamos a añadirle aquí el agua. Y creo que nos va midiendo el pH. No estoy segura, pero bueno. Entonces, si me gusta mucho esto, lo que yo puedo hacer es, aquí hay dos opciones, reinvertir o ver dentro. Si le voy a dar ver dentro, aquí yo puedo ver el código, que esto es precisamente parte de esta belleza, ¿no? Que dices, bueno, ¿cómo le hizo esta colega para hacer esta maravilla que me gusta para mi clase? Pero pues, lo quiero hacer en español. Ah, bueno, pues yo puedo también ver este código, ¿no? Y ver cómo le fue haciendo. Si yo quiero, por ejemplo, reinventar el proyecto, aquí me lo guarda como reinvención y yo pues puedo editarlo. Entonces, vean esta maravilla de Scratch, cómo nos da esta posibilidad de crear o de curar, que es precisamente esto de curación de contenido. Y también aquí te dan tutoriales para que tú puedas hacer tu propio proyecto en Scratch o conectarte con otros Scratchers que son pues, ya de las grandes ligas o que estén haciendo proyectos similares al tuyo para poder trabajar. Ahora, voy a ir cerrando esta parte con un ejercicio. Y aquí les va cómo le puedo hacer, por ejemplo, para aplicar Scratch con habilidades STEM. Y igual, si quieren, tómenle fotografía, esto como ustedes quieran, pero ahí les va. Yo les propongo que nos vayamos en un plan de desarrollo de la experiencia. Este plan de desarrollo de la experiencia es algo más digerible. O sea, vamos a quitar un poco la cuestión tan didáctica en el sentido de tanta rigurosidad en las planeaciones. Un proyecto con STEM
no quiere decir que no sea didáctico, sino más bien debe de ser un proyecto que todo mundo entienda, que entiendan los estudiantes, que entiendan los docentes, que entiendan todas las personas que van a estar involucradas, porque incluso hasta comunidades pueden estar involucradas. Entonces, hay un diseño basado precisamente en esa experiencia, y aquí este tipo de diseño propone una estructura completamente distinta, o probablemente algo más relacionada a lo mejor con lo que algunos de ustedes trabajan, sobre todo en la educación básica. Generalmente cuando nosotros planeamos algo, empezamos desde la estrategia y terminamos en la evaluación. Este tipo de plan te propone lo contrario. Empieza desde la evaluación y termina con la estrategia. Entonces aquí va, por ejemplo. En este plan de desarrollo de la experiencia, mi aprendizaje esperado, oyéndome a lo que deseo lograr, el objetivo de aprendizaje o lo que yo quiero que mis estudiantes hagan, es que apliquen sus habilidades STEM, acuérdense que son habilidades para ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, para expresar una problemática social. Esto habla de los ODS, de lo que vimos, es el contexto, y van a expresarlo a través de una historia que van a ser programada con Scratch. Para esto, la evidencia va a ser precisamente la programación de una historia en Scratch, y la evaluación no va a ser que, tráigame la historia para 15 días. No, la evaluación va a ser formativa, es decir, vamos a empezar a construir la historia y no nos vamos a ir inmediatamente a Scratch. Si ustedes están pensando inmediatamente mandarlos para allá o inmediatamente irnos ahí, de antemano les digo que volvemos a lo mismo. ¿Para qué usamos la herramienta? Habilidades STEM involucra diferentes escenarios, como lo vimos en la parte de laboratorios cibertrónicos. Lo que tendríamos que estar pensando es cuáles serían los procesos y cuáles de estos procesos van a ser presenciales, cuáles van a ser virtuales, cuáles voy a monitorear yo, cuáles van a ser monitoreo entre equipos, o cuáles son los que se van a estar compartiendo, haciendo cortes en los avances. Ahora, en este tipo de habilidades STEM, caben dos tipos de estrategias, o las estrategias que tengan que ver con interacción directa con la comunidad y trabajo colaborativo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer un proyecto de varias fases para construir la historia, una primera fase de diseño, otra segunda fase de traducir el diseño a un lenguaje, a un algoritmo, ya después de traducirlo al algoritmo, pasarlo ahora sí a Scratch, hacer la prueba y presentarlo, ¿no? Esas pueden ser el aprendizaje basado en proyectos. O podemos trabajar el pensamiento de diseño, que es una metodología un poco distinta, que igual si quieren, propónganle las sugerencias. Ahorita vamos a abrir un formulario para sugerencias si es que quieren saber más sobre el design thinking, que se basa en que, por ejemplo, vamos a abrir a la comunidad, preguntarles la problemática, y la comunidad es la que nos va a dar las ideas. Vamos a hacer un prototipo, lo vamos a someter a evaluación, y ya después vamos a hacer las correcciones a la historia, por ejemplo. Y aquí yo le puse, como tengo también ya grupos de licenciatura, las asignaturas que estarían involucradas. Este no es un trabajo de un profesor con sus alumnos, es un trabajo de los profesores con varias asignaturas con sus alumnos y con varios grupos incluso. Entonces, por ejemplo, para hacer una historia programada en Scratch, van a integrarse, por ejemplo, la asignatura de pensamiento lógico, heurístico y creativo, pues porque es per se, pues todas estas habilidades que promueve esta asignatura. Va a integrarse la tecnología con esta asignatura de tecnología de la información y de la comunicación, y va a integrarse otra asignatura que se llama habilidades para la comunicación de las ideas, y otra asignatura que se llama análisis del mundo contemporáneo, porque estamos trabajando problemas de los objetivos de desarrollo sostenible. No sé si alguien tenga algún comentario a este plan de desarrollo de la experiencia. Y si se fijan, no involucra un megaformato que nos lleve hojas y hojas y horas y horas. O sea, es tener clara una idea. Y no involucra, los protagonistas no son el Kahoot, el Scratch, o sea, es un medio, pero todo el proceso abarca varios escenarios, varios momentos. No sé si alguien quiere comentar algo o nos vamos a hacer ya el ejercicio para que les quede una parte de tarea, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Vamos bien? ¿Podemos ir cerrando esta parte? ¿Hola? ¿Sigo conectada? Sí, está bien.
Ok. Bueno, entonces yo les invito primero a que empecemos a generar ese proyecto. Y el primer proyecto va a ser, bueno, obviamente necesitamos expresar la problemática social, necesitamos identificarla, elegir un objetivo de desarrollo sostenible. ¿O qué haríamos primero? A ver, cuéntenme, antes de pasarlos del lenguaje natural al lenguaje algorítmico. ¿Cuál sería, digamos, el orden de realización de la actividad? Porque acuérdense que este es planteamiento, pero pues igual ustedes pueden enriquecerlo más. Por ejemplo, va a ser una historia en Scratch con una problemática social y habilidades STEM. Entonces, ¿cuál sería el orden de realización o el proceso más bien? Quitamos la palabra orden. Proceso de realización. Hagan la historia y me la traen para mañana pasado. ¿Cómo sería? Coméntenos. Compártanos, Podemos colegas docentes. empezar a partir de un problema, bueno, de un objetivo de desarrollo. Ok, bueno, entonces presentamos y elegimos el ODS, ¿sí? Objetivo de Desarrollo Sostenible, que son estos objetivos que vimos en esta primera parte de la presentación, que son los objetivos de la Agenda 2030, y que si ustedes se fijan, tiene que ver con estas cuestiones: incertidumbre, biofilia y sostenibilidad, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la segunda parte del proceso? Si ya presentamos y elegimos los ODS, ¿cuál sería la segunda parte? A ver, colegas, ayúdenme. Cualquiera de los docentes que ande por aquí que tenga también experiencia frente a grupo, ¿cómo los trabajaría con sus alumnos? Y fíjense que este proyecto no tiene, a lo mejor yo lo hice pensando en licenciatura, pero es un proyecto que puede adaptarse, así como lo dijo el profesor, a secundaria, primaria, ¿no? E incluso a lo mejor a preescolar, pero grupal, por ejemplo. Adelante, ¿qué seguiría? Si lo que van a hacer es expresar una problemática social a través de la programación de una historia con Scratch, ¿qué seguiría? Aquí lo voy a anotar con Scratch. Bueno, aquí ya tiene. ¿Qué seguiría? A ver, ¿alguien quiere comentar? Adelante. Buenos días, maestra. Sí, mire, la siguiente sería hacer conscientes de la problemática y no buscar culpables, sino la solución. Muy bueno, maestro, muy interesante. Concientización sobre la problemática. Y aquí, antes que buscar la solución, una palabra clave para trabajar habilidades STEM es formular la problemática. En todo caso sería concientización y formular la problemática. A veces también se dice que es más difícil formular los problemas que dar solución, pero también aquí vamos a poner posibles alternativas de solución. Y después de esto, fíjense cómo todavía no nos vamos a Scratch, ¿sí? O sea, estamos puntualizando ese proceso. Después ya concientizamos, ya formulamos la problemática, pero esa problemática tiene que verse reflejada en una historia. ¿Ya vieron cómo funciona Scratch? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que esa problemática, por ejemplo, se vea reflejada en una historia que va a aparecer acá, por ejemplo? A ver, no sé, en lo que yo exploro las historias. Algunos otros 2 pasos más, sino para que los vayamos terminando. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué nos falta aquí? Y vean que esos silencios tienen que ver precisamente con esas habilidades de pensamiento que tienen que ver con los algoritmos. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Es pensamiento algorítmico. Ajá, adelante. Tengo que elegir el ambiente donde se va a desarrollar la historia o tal vez los personajes. Ok, pudiéramos hacer, ¿cómo le llaman? Un diseño, o más bien un prediseño. Algunos le llaman un borrador, storyboard, o algo así. Hay diferentes tipos de términos. Un borrador de la historia, ¿no? Y aquí el borrador de la historia, pues va a tener personajes, va a tener escenarios, pero sobre todo, la idea no es hacer la historia por hacerla, va a tener una trama y va a tener un mensaje. ¿Sí? Va a tener esos aspectos. Yo les preguntaría aquí, hasta este momento, si las habilidades STEM son habilidades de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, ¿cuáles son las habilidades que están acá,
que se están viendo en esta actividad? A ver, para que las vayamos identificando. Puede ser que estén todas, puede ser que esté una más que otra, puede ser que una no la hayamos metido y la tengamos que meter. Vean la importancia de tener presente los proyectos STEM. Entonces, a ver aquí, ¿cuáles son las que ven? Por ejemplo, cuando elegimos el ODS, ¿a qué corresponde? Por ejemplo, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, arte. Por ejemplo, ¿a cuál? A ciencias, ¿no, maestra? El ODS nos puede también ayudar, o sea, la parte de ciencia y tecnología, la estamos trabajando con los puntos 1 y 2. Cuando nosotros decimos, bueno, una situación de los objetivos de desarrollo sostenible, ya se me perdieron acá, de los objetivos de desarrollo sostenible son estos problemas que hay con la vida de ecosistemas terrestres, por ejemplo. Elegimos este objetivo, ¿ok? Pero aquí, ¿cuáles son esos aspectos científicos que demuestran que ya están desapareciendo varias especies o que el hecho de poner especies que no son endémicas de un lugar está afectando todo el ecosistema de ese lugar, por ejemplo? Y también, ¿qué aspectos tecnológicos o científicos están promoviendo para disminuir esto? O sea, nosotros no vamos a solucionar el problema si no tenemos ese pensamiento científico y no conocemos también las cuestiones tecnológicas. Aquí es bien importante pasar de formular puntos de vista a construir argumentos científicos, pero conociéndolos también. Tampoco vamos a ser los supercientíficos que vamos a solucionar el problema, pero podemos contribuir a esta parte de formación de pensamiento, que es precisamente lo que está pidiendo esta diapositiva que les presenté. Estamos pensando de manera lógica, estamos buscando a través de la heurística la formulación de un problema, estamos teniendo este sentido humanista de sostenibilidad. Vean qué interesante se puede tornar este diseño de la actividad. Ok, ¿dónde vendría el arte, por ejemplo? En el borrador de la historia. Yo creo que en el borrador de la historia, porque pues ya estamos imaginando, ¿no? O creando. Así es. Ahí viene precisamente el arte. Ahora, ¿dónde vendría la ingeniería y las matemáticas? A ver, yo les ayudo con esto. En el proceso de la historia, maestra, porque tiene que contar el tiempo y el proceso que se está haciendo. Pues puede ser, pero digamos que también lo podemos visibilizar más. A ver, permítanme un segundo. A ver, lo vamos a visibilizar de la siguiente manera. Por ejemplo, determinamos los algoritmos. O sea, acuérdense que la historia no nos lo va a hacer Scratch por arte de magia. Yo tengo que determinar los algoritmos, o vendrían siendo estas acciones ordenadas y estructuradas que va a hacer él o los personajes. Entonces, o sea, no va a ser de que, pues pícale aquí para que ya, pues haga lo que quiera que sea. Si no tengo claro cuál es el algoritmo, entonces no voy a poder hacer estos bloques. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, es importante que estos bloques antes sean planeados, ¿sí? O sea, sean traducidos de un lenguaje natural a un lenguaje artificial. Entonces aquí va precisamente la ingeniería, o lo que viene siendo el pensamiento computacional, y también la parte de las matemáticas. Ahora, a lo mejor en Scratch, también la parte de las matemáticas, no a lo mejor, en Scratch, la parte de las matemáticas va muy ligada con la programación. Y también la parte de la ingeniería. Porque cuando nosotros, por ejemplo, programemos en Scratch o pongamos los códigos en Scratch, nosotros podemos meter algunos elementos, por ejemplo, que tengan que ver con variables. Podemos meter algunos elementos que tengan que ver con operadores, por ejemplo, si queremos hacer un cuento interactivo donde nos pongan, no sé, elige el número de especies que podemos proteger al año, evitando tirar, pues no sé, basura de estas latas de cerveza, ¿no? No sé, en los espacios de ecosistemas. Entonces, ahí, cuando se den estas peticiones, pues probablemente yo tenga que hacer operaciones condicionales. Esto es pasar a aspectos todavía más orientados a pensamiento también matemático. Entonces, ¿cómo ven?
estamos trabajando una actividad muy sencilla, fíjense, en 5 pasos, y aquí esta actividad de 5 pasos nos permitió trabajar objetivos de desarrollo sostenible y habilidades STEM. Ahora, por ejemplo, para que vean que esto no es echar rollo con una programación aquí en Scratch, por el tipo y las características de las instrucciones y del ambiente del programa, no podemos hacer a lo mejor historias larguísimas. De hecho, una historia tiene que ser concreta, tiene que favorecer al reconocer la problemática. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Lo que podemos hacer es pasar del lenguaje natural al algoritmo para ver la historia. Entonces, fíjense, algo muy sencillo, ¿eh? No vamos a pasar todavía al problema, pero por ejemplo, para que la protagonista diga hola y te pregunte su nombre, y más bien te pregunte tu nombre, vamos a hacer una historia interactiva, por ejemplo. ¿Cuál sería el orden que tendría que seguir, por ejemplo, o las acciones que tendría que realizar la protagonista para que realice, traduzcamos después estas acciones en Scratch? ¿Qué sería lo primero? ¿Qué sería lo primero? ¿Escribir hola? Yo creo que presentarse, ¿no? No, nada más queremos que la protagonista diga hola y te pregunte tu nombre, es todo lo que queremos. Mira, chécale la instrucción. O sea, esta es la instrucción, ahora pasemos a cuáles serían las acciones. ¿Qué tendría que escribirse primero? Primero que pregunte el nombre, a ver, ¿cuáles son las acciones? Díctenmelas. Y vean cómo los algoritmos también requieren orden. ¿Cuáles son las acciones? Yo tengo que decir... A ver, otra vez, porfa. El código. Pero ¿cuáles son las acciones? Ahí les va. Miren, por ejemplo, lo primero que va a decir la persona es decir hola, ¿cierto? Después te va a preguntar cómo te llamas. Y estamos ahorita metiéndonos en la primera escena de la historia. Lo primero que debo de tener claro es las acciones. Y las acciones tienen que ver con estos verbos. Antes de que estos verbos se conviertan en códigos, debemos de tener claro cuáles son las acciones y cuál va a ser el orden. ¿Sí? ¿Esto puede ir invertido? ¿Sí o no? ¿Y por qué? O sea, primero puede preguntar cómo te llamas y después decir hola. ¿Qué sería lo más lógico? Adelante. ¿Qué sería lo más lógico? Decir hola ¿Cómo está? y preguntar cómo te llamas y enseguida presentar el tema. Esperar la respuesta, ¿no? O sea, imagínate, haz de cuenta que yo te digo cómo te llamas y ni te dejo responder y me voy a presentar el tema. ¿Vas viendo cómo vamos con el algoritmo, con las acciones? ¿Sí? ¿Se va entendiendo ese aspecto? Sí, maestra. Okay. Sí, maestra. Entonces, vean, por ejemplo, esta parte, decir, preguntar, esperar, son acciones en lenguaje natural. Y esto es lo que van a hacer los estudiantes o las personas que hagamos la historia. Este es el lenguaje natural. Cuando pasemos a las acciones en lenguaje artificial o un pseudocódigo, o un precódigo, si le quieren poner, un código como lo que viene ya aquí en Scratch, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, fíjense, aquí necesitamos meter una instrucción, necesitamos meter esta parte de decir hola, fijar una voz, decir y preguntar. Entonces, por ejemplo, aquí lo que va a pasar es que esto se va a traducir en estos códigos que vienen acá. Por ejemplo, vamos a escribir hola en el código, a ver, déjenme ver qué es, ¿código de qué? Escribir hola en el operador, perdón, en el código de voz, en el bloque de voz. ¿Dónde está? Aquí está.
en el bloque de voz, escribir cómo te llamas y dejar un espacio en blanco y después esperar respuesta. Hacer pausa. ¿Sí? Entonces, aquí, como estamos viendo, este es el mismo, son las mismas situaciones para que la protagonista diga hola y pregunte su nombre, pero estamos traduciéndolo de un lenguaje natural a un lenguaje que nos va a ayudar a ver cuáles son los eventos que se van a poner aquí en el Scratch. Entonces, de tal manera que al presionar esta banderita, aquí yo te voy a decir cómo te llamas. Ups. A ver, aquí. Hola. Creo que ya no me ¿Cómo deja. te llamas? Ajá, miren, es como de lento aquí aprendizaje está. Lo que pasa es que tenemos mucha saturación de red. Entonces, miren, acá dice, hola, ¿cómo te llamas? Y aquí ya aparece el espacio para respuesta y esta palomita que quiere decir que pues yo voy a darle mi nombre y ya ahí voy a continuar con la historia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este es un breve ejercicio solamente para que vean cómo estas habilidades nos obligan también a pensar de otra manera estas cuestiones de traducir un proyecto en algo que también nos obligue a involucrar otros procesos de pensamiento. No sé si alguien tenga algún comentario hasta acá, pero esta sería esta parte de la que estuvimos trabajando. Yo les preguntaría entonces si ustedes notan en este tipo de proyectos el desarrollo de habilidades STEM o qué ideas tienen para implementarlos ya con sus estudiantes. No sé si alguien quiera, o incluso si ustedes son estudiantes, qué idea tienen para implementarlos, para empezar a probar Scratch. Compártanos, por favor. Adelante. Considero que también una muy buena opción sería que para explicar el tema podríamos primero localizar las palabras claves de lo que vamos a hablar. Ok, pero el tema que va a ir en la historia, ¿te refieres al tema de la historia que acabamos de poner, cierto? Sí. Ok, sí, gracias. Pero el planteamiento sería aquí, ¿en qué más o en qué se les ocurre a ustedes aplicar Scratch? Si bien a lo mejor no todos tienen la suerte, o ya aquí, por ejemplo, tenemos varios maestros que están conectados, algunos de los que les damos clases y los podemos meter a esta dinámica de Scratch. ¿En qué otras cosas a ustedes les gustaría o qué tienen en mente? ¿Qué podrían hacer con Scratch? ¿Se podrán hacer juegos, por ejemplo? ¿Presentaciones, maestra? No, no se pueden hacer presentaciones. O sea, si tú quieres utilizar Scratch como PowerPoint, no es la idea. O sea, aquí el planteamiento es, traducimos un lenguaje común como como el que vimos acá, traducimos acciones en un lenguaje común al lenguaje artificial. Y este lenguaje artificial es precisamente el que nosotros programamos en Scratch. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, desde juegos, tutoriales como el que vimos, de la leche con el tipo de líquido y el pH. Se pueden hacer también algunas microhistorias, se pueden hacer, pues no sé, algunos, pues no sé, microexperimentos, si ustedes lo quieren ver así, pero debemos de tener claro que el ambiente de Scratch tiene que ser un ambiente que no va a ser improvisado, va a ser un ambiente que va a estar planeado en función de que tengamos claro el orden y el sentido de las acciones en lenguaje natural para que las podamos después traducir al lenguaje artificial. Eso es uno de los elementos importantes. Ok, pues bueno, con esto terminaríamos esta sesión del café tecnopedagógico. No sé si alguien quiere comentar algo. Y pues agradeciéndole su atención, principalmente a las personas que nos sintonizan de fuera de la Escuela de Ciencias de la Educación, y pues muchas gracias también por la confianza, disculpándonos nuevamente porque pues no pudo estar la doctora Guille con nosotros, pero fue una cuestión de salud, reitero, y que esperemos que siga bien. Yo no dejo la posibilidad de que la doctora después se reúna con nosotros y nos pueda compartir todavía un poco más sobre Scratch. Y otra cuestión también importante, aprovechar para invitarles, reiterarles la invitación a este seminario de lectoescritura
académica que está, igual si quieren tomarle alguna captura de pantalla a esto, vamos a ver hoy las fuentes de lectura y escritura académica. Este seminario lo vamos a impartir varios profesores y hoy toca ver precisamente cuáles son esas fuentes, qué caracteriza a la escritura académica, por qué es académica y no de otra forma. Entonces, hoy vamos a ver estos aspectos y ya en las siguientes sesiones estarán otros colegas impartiendo el seminario y seguramente también aquí vendrá el póster con sus créditos. Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario. Y si no, sí pedirles que por favor nos ayuden. Les voy a compartir el link en el chat para que nos ayuden con la encuesta de experiencia. Con la encuesta de experiencia de esta sesión del café. A ver, contesten por favor la encuesta. E invitarles a que sigan explorando Scratch y a que también, si les interesa conocer algo sobre robótica pedagógica, este planteamiento que veíamos para ingenierías y para matemáticas, pero que en realidad son habilidades que pues son muy transversales y que pueden poner con sus niños, niñas, hermanitas, no sé, sobrinos, familia, pues lo podemos hacer. Y Ángel, Alexander, ahora sí aprovecho y te pregunto, con todo esto que vimos de Scratch, de traducir, de tener claro cuál va a ser el orden de algo y traducirlo a código y ponerlo ahí, ¿para qué crees que nos sirven esos juegos que te compraban a ti o el jugar ajedrez, por ejemplo? Bueno, es que la verdad a mí, pues, ese pequeño mi mamá, como ella es ingeniera, siempre se centró en que tuviera las matemáticas siempre muy presente. De hecho, incluso me compró una mini lab que es esta. Toda la conserva y toda sirve, la cual trae varios juegos de programación e incluso ayuda de lenguaje y otras cosas. Sí, pero retomo mi pregunta, espérame tantito, ¿para qué crees que sirva? O sea, el jugar ajedrez o esto, ¿qué habilidades crees que tengas tú a diferencia o que sirvan para hacer eso que vimos en Scratch? Ayuda mucho el pensamiento lógico y matemático, ayuda a razonar más con la mente. Ok, ¿y qué sería razonar con la mente, por ejemplo? Tener orden, o sea, empezar a ver, esto va primero, esto va después, esto va a formar este bloque, esto va a formar otro bloque. Para mí es la memorización y los atajos numéricos que se generan entre uno. Por ejemplo, el aprender las tablas de multiplicar es memorizar, pero te sirve mucho esa memorización. Ok. Y fíjense que aquí, gracias Ángel, y fíjense que aquí solamente hay que reiterar que la memoria, muchos dicen, es que vamos a quitar los aprendizajes de memoria. Bueno, para empezar, quien dice eso no sabe cómo funciona el cerebro. Nosotros tenemos diferentes memorias, o sea, la memoria es uno de los aspectos de los procesos cerebrales importantes. Tenemos una memoria de trabajo, una memoria a largo plazo, y todas estas habilidades de pensamiento que estamos trabajando desde generar una idea, organizarla, establecer una especie de algoritmo y traducirla después a una especie de pseudocódigo para después pasarlo a un código en Scratch, pues forman parte de esas habilidades y procesos que fortalecen la memoria a largo plazo y que están conectadas con la concentración, con otras habilidades que tienen que ver y que nos van a ayudar para aprendizajes de otras materias, por ejemplo. Entonces, ojalá y lo vayan viendo así y ojalá se animen a ocupar Scratch. Y pues bueno, no sé si ya nos hicieron el favor de contestar la encuesta y si alguien más quiere agregar algo. Y pues si no, también reiterarles nuestra invitación para los próximos cafés tecnopedagógicos. Vamos a estar invitando a quienes se registren en el formulario. Entonces, ahí en el formulario, pues les llegan los correos de qué es lo que vamos a ver en los siguientes cafés. Y pues mientras tanto, muchas gracias y pues muy buen día, muy buena tarde. Nos vemos más tarde en el seminario de... ¿Qué? ¿Cómo se llama el seminario? Escritura académica. Seminario Taller de Escritura Académica. Así es. Muchas gracias. Pues pásenla bonito y estamos en contacto. Gracias por su asistencia. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, profe.